Vamos a ubicarnos en Santiago. La carta de Santiago. En esta conclusión que da Santiago, ese último verso, versos 19 y 20. Santiago, el hermano del Señor, hijo de María y José. Ese nombre viene del hebreo Jacob, del griego Santiago, del diminutivo Tiago, hermano del Señor. Santiago 5, capítulo 5, versos 19 al 21, al 20. Al 20. Dejen que llegue. Cuando todos lo tengan, digan amén. Así es. Fíjense esto. Aplicando un poco lo que hemos aprendido aquí en el seminario, tengo que aplicarlo aquí. Si usted lee Santiago 5, 19, 20, dice, hermanos, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador de su error, de su camino, salvará ¿de qué? De muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este párrafo tiene una sola oración, pero están sujeto toda esa oración a un solo verbo, es de saber. Santiago quiere que los hermanos dispersos, los hermanos de todas las tribus de Israel dispersos, como extranjeros, sepan tanto el que se ha extraviado de la verdad como el que lo hace volver. Sepa, ¿qué quiere que sepa? Sepa que el que lo haga volver a ese pecador del camino salvará de la muerte un alma y cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Bien, siempre oro todas las veces por edificar a la iglesia, por dar mi parte para la iglesia, para que se anime, como dice la palabra, para la instrucción, corrección, para edificación. Siempre oro y oro. A veces no me voy orando aquí por el pasaje, pero sí oro y le pido al Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, por su palabra, y que el Espíritu Santo reparta de acuerdo a la necesidad de cada uno. Fíjense esto. El que se ha extraviado dice de la verdad. Ok. ¿Cuál verdad? Hay dos caminos. Hay un camino de verdad y un camino del error donde el pecador tiene que corregirse. Pero la carta de Santiago es una carta netamente moral. Éticamente no habla de doctrinas básicas como salvación, el pecado, la justificación de la fe, la gracia de la fe misma. No habla de eso, sino que habla de un comportamiento o una actitud adecuada a favor de la verdad, del Evangelio, de un comportamiento de hacer como está la palabra lo dice, y de que la fe, ¿verdad?, debe ser puesta por obra. Habla más que todo de la unidad en el cuerpo, en los creyentes, y entonces Santiago dice aquí que el que haga, si alguno se ha extraviado del camino de la verdad, no de la fe, no de Cristo, sino de poner en práctica algunos principios que da comunión con sus hermanos, con nuestros hermanos. Y en aquel tiempo, como familia, ellos por ahí expatriados, tienen que estar más unidos que nunca, porque estaban expatriados. Entonces Santiago le dice, nos anima a estar más unidos en sus relaciones personales. Ese es el camino, ese es el extravío del camino de la verdad. Entonces, dice que librará o salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Entonces quiero que sepa la iglesia que, como Santiago es una carta que no habla de doctrinas fundamentales, no habla, cuando habla de salvar de la muerte, habla de librar, de reanimar, de recuperar esas relaciones entre los hermanos. Habla de salvar. De la muerte, habla de las consecuencias de esa actitud, de ese rompimiento de relaciones con esa persona o con el hermano. Y cuando habla de salvar un alma, habla de las emociones. Porque la carta de Santiago habla de puras emociones, producto a veces de las pasiones personales de cada creyente. Entonces, cuando habla de salvar de la muerte de un alma, habla de eso, de restaurar, de liberar a esa persona, ¿verdad?, de esas consecuencias. Y cubrirá multitud de pecados. Recuerda que el que cubre, no cubre los pecados, sino que los quita es Cristo. Aquí no habla de cubrir pecados o maldad, no. Habla de que ya no se va a ver visible esa actitud incorrecta del hermano o del otro hermano en la iglesia. ¿Me entendieron más o menos la introducción? Entonces, Santiago primero habla de una posibilidad. Sí, dice, si alguno. O sea, de una posibilidad de algún creyente se extravía del camino de la verdad. Una posibilidad. Existen tres posibilidades. Si usted lee el versículo 13 o 15, donde dice, ¿hay alguno enfermo entre ustedes? ¿Qué hacen? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Hay alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Hay alguno alegre? Cante alabanza. Entonces, en el escenario, en la población de que Santiago habla, y aquí hoy, hay una posibilidad, no tanto de que yo pueda corregir a otro y lo haga volver, ¿verdad?, a la comunión, sino la posibilidad de que yo también esté extraviado y errado en algunas cosas. Habla de esa posibilidad, tanto que yo pueda ayudar a otros, pero también que me deje ayudar a mí, o yo también puedo estar extraviado. Entonces, Santiago resalta las malas relaciones entre los hermanos, producto de anteponer sus emociones y no poner en práctica la palabra de Dios. Sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra, y dice que la fe sin obras pues, no da fruto. Entonces, el énfasis de la carta de Santiago es el que ha sido justificado, perdonado por la sangre de Cristo y ahora pertenece al cuerpo de Cristo. Recuerda que la iglesia significa los llamados. Llamados a salir fuera del mundo. Ya Dios nos llamó, nos tomó, nos libró de los pecados y de la muerte. Entonces, el énfasis de Santiago es que usted y yo progrese en su vida cristiana. O sea, hay un progreso que debe ser constante en la vida cristiana de cada uno de nosotros. El progreso debe ser constante y hacia arriba, no hacia abajo. Si usted entró por esa puerta, es para edificarse, crecer, madurar en Cristo y ser un creyente de la que la gente no puede decir nada y que dé un buen testimonio y que cumpla la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en ese progreso hay un camino de las buenas relaciones con tu hermano y relaciones con ustedes. Hay una relación del servicio en la obra. Recuerden que somos un cuerpo y entonces como cuerpo cada quien tiene una función en el cuerpo. Entonces la mano tiene una función, el hombro, las piernas, y cada quien de nosotros repartió el Señor como Él quiso para el servicio de la obra. Muy bien. Entonces el extravío de la verdad que habla Santiago aquí
está relacionado primero, como lo vimos en el capítulo 1, con las tentaciones. A veces nuestros propios malos deseos nos acarrean desvío, descarrío, y a veces personas que entraron por esa puerta salieron. Y eso no es lo que Dios quiere. Y para eso está esta palabra de que son nuestros hermanos y que cualquier error cometido, Dios lo perdona, porque Dios no nos va a pedir cuenta por los pecados, sino nos va a pedir cuenta por la comunión y el servicio en la obra. Ya Cristo perdonó nuestros pecados, no nos va a pedir cuenta por el pecado. Entonces, a restaurar el que podamos restaurar. Entonces, Santiago habla de ese extravío de la verdad que habla Santiago con las tentaciones. Y ya van a ver, si leen toda la carta, van a ver que la carta está llena de muchos posibles deseos egoístas de aquí de estos hermanos. Entonces, la conducta impropia entre los hermanos. Vean el resumen que yo hice de la carta. Esto es textual, un resumen de 3 líneas. Había celos amargos y contención en el corazón. Pues Santiago dice, si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Vean el camino de la verdad, de practicar lo que Cristo dice, hacia una relación con el hermano. Un desvío de la verdad es quizás cometer un error, a veces ya lo vamos a ver, en causa de los extravíos. Mira lo que dice en ese mismo versículo, capítulo 3, del 14 al 16, en Dios habla hoy, de Santiago. Capítulo 3, versos 14 al 16 dice, ¿ven? Para que vean el extravío de la verdad que es. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón, porque es una posibilidad, es una probabilidad, dice, si alguno, podemos estar en un futuro en una situación, Dios no quiere que no estemos así, pero pudiera ser. Dice entonces, si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, no tienen de qué enorgullecerse, pues están faltando a la verdad y produce desorden y toda clase de malicia. Dios habla hoy. Capítulo 3. También esta conducta impropia, Santiago la cataloga de pecado. Y habla del cristiano de doble ánimo, del que se aira muy rápido, habla de refrenar la lengua. Inclusive había sección de personas entre ellos mismos, expatriados, dispersos, y todavía hacían sección de personas. Dice, a veces se ofendían unos con otros. Ese es un resumen de la carta. Había guerras, pleitos entre algunos, otros codiciaban y envidiaban, producto de sus malos deseos. Había soberbia, murmuración y jactancia. En el tiempo de esta carta, en el tiempo de los hermanos expatriados, lejos. Imagínense los venezolanos allá en Perú, cayéndose a palo ellos mismos. No. En ese tiempo, hermano, había eso, porque es una característica y un carácter del hombre, del ser humano. Si sucedió allá en ese tiempo, con esos hermanos de las 12 tribus de Israel dispersos, ¿no cree usted que hay una posibilidad de que ocurra en cualquier congregación? Entonces la carta es sepa, y aquí el título de ello, restaurar una vida cristiana siempre es posible. Restaurar una vida cristiana siempre es posible. Entonces todo esto Santiago lo cataloga como un camino o una conducta o proceder errado, ese camino de la verdad errado, de lo que Dios ha dispuesto para mantenerse
en el camino y en comunión con Él, en el servicio de la obra y en comunión con los hermanos. Un solo cuerpo. Eso es para animarnos nosotros que pertenecemos a esta congregación, al cuerpo de Cristo, unidad en el cuerpo, es lo que demanda Dios. Y así lo hemos hecho. Gloria a Dios por eso que esta iglesia siempre ha permanecido en unidad. Entonces, el deseo de Santiago es que el cristiano progrese en el camino de la verdad, el camino de la comunión, esa fortaleza de un mismo cuerpo, para hacer las obras que Él te manda, esa predicación, ese evangelismo, ese testimonio, y que evite todos estos errores que lo desvían del propósito de Dios, y que mostremos con humildad y mansedumbre nuestra conducta y sabiduría, que la es de lo alto. Ahora el asunto, ¿qué pasa aquí? El asunto es que a veces nosotros pudiéramos estar en ese lugar, pero no quieren. Y este primer punto de esta posibilidad es que nunca, escuchen, nunca estemos en este grupo de los posibles que se extravían de la verdad. Siempre estemos en el grupo de esos algunos que nunca se extravían de la verdad y que reconocemos nuestros errores a veces y nos dejamos ayudar y entendemos que la misión es el Evangelio y que nuestro enemigo es el mundo, Satanás y nuestras pasiones. Entonces, que sepamos también, dice Santiago, que si en algún momento puede ocurrir, es una probabilidad. Si en algún momento nuestra conducta no es procedente, sepamos que hay una oportunidad de restaurarnos nuevamente. Esa es la introducción, pero el texto es corto. Ya vamos a terminar. Hermanos, la carta empieza hermanos. Recuerden que cuando habla de hermanos es la familia de Dios. La familia de Dios. Así como en nuestra familia pudiera haber de todo, hay niños, hay ancianos, hay adultos, hay personas que no entienden, hay personas rebeldes, hay ovejas negras. En nuestra familia no hay que ir de todo a veces. Entonces así es la familia de Dios. El creyente que Dios nos llama sepa que su mirada está puesta en Cristo. Porque en las congregaciones tenemos mucha deficiencia. Cuando no vea una aureola en cada uno de nosotros, nadie tiene una aureola, todos tenemos errores, tenemos caracteres diferentes, tenemos conductas impropias, pero el llamado es a eso, a que sepamos que si nos extraviamos de ese momento, sepamos que la comunión con Dios es la comunión con nosotros mismos. O sea, nadie piense que una congregación va a encontrar todo perfecto. Yo estaba en una congregación que me vine, Dios me llamó y a los 6 meses me vine por la doctrina, escuchen, por la enseñanza que había allí, que me desviaba de la fe. Ahí sí puede correr, pero aquí se enseña una doctrina, la doctrina de Cristo verdadera. Y usted lo ha comprobado. Y fíjate, yo allá duré 6 meses y como entré salí, o sea, nadie me saludó nunca, o sea, nadie estuvo pendiente de nada. Pero yo me fui por la doctrina. Entonces, no piense que en una iglesia, en una congregación, todo es así perfecto. No. Somos seres humanos y vamos progresando en el camino. Y así como hay adultos, hay personas maduras en la congregación, también hay niños, hay nuevos creyentes que son niños también empezando a caminar, hay adultos, hay personas también que tienen tiempo pero son inmaduras, como en toda casa. Entonces, cuando habla de hermanos, habla de eso. Entonces entra la posibilidad, si alguno
Ya lo dije, si alguno debemos estar primero en el grupo de los que no nos extravían. Ahora, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, entonces, cualquiera que lee este versículo, entonces, dice, bueno, no, si hay un descarriado hay que ayudarlo, hay que buscarlo. Pero el texto también me incluye a mí en una posibilidad de que mi carácter, mi conducta, produzca un extravío mío o que extravíe a otro. Hay una posibilidad. Entonces, pensaría que son otros los que se descarrían y nunca él, nunca yo. Pero Santiago deja abierta esa posibilidad para nosotros. Vean lo que dice ese versículo 19 en la Nueva Versión Internacional. Si alguno de ustedes se extravía de la verdad, si alguno de ustedes se extravía, es una posibilidad, y otro lo hace volver a él. Entonces, hay muchos escenarios. Voy a decir 13 escenarios de por qué se extravía un creyente. Que pudiese, una posibilidad, escenarios posibles. Recuerden, lo mejor es no estar en estos escenarios. ¿Amén? ¿Están en el texto? ¿Ninguno está dormido? Levante la mano que está dormido. Cuidado, cuidado. Bien, primer escenario. Esto es, como dice la palabra, toda la palabra es útil para instruir, corregir, animar. Animar. Escenario de ese posible desvío del camino de no practicar estas cosas que estamos hablando de la comunión. Fíjense, alguno puede estar extraviado sin saberlo. Yo hace más de 15, yo tengo 14 años en Cristo, vamos a hablar entonces de hace 15 años. Yo hace 15 años venía de Maracay para acá. Y venía bien borracho como siempre, de esos 15 años para atrás. Y entonces en el carro, dos caminos. Calabozo, sombrero. Y era tan borracho, de largo para calabozo. Dele, con la música a todo volumen, videos arriba, aire acondicionado, iba por allá, en ese aveo de agencia que tenía yo. Cuando acuerda, veo un poco de agua, una represa. Yo borracho, ignorante, ¿será que me morí así del cielo? ¿Será que me morí? Me había desviado, no lo sabía. Así hay en nuestra conducta, muchas veces pasa eso, hermano. A veces pensamos que lo hacemos bien, que nuestro carácter, nuestra conducta está bien y estamos desviados. Es como una vez dijo un pastor por allá de México que yo escuchaba antes, decía, bueno, a veces nuestra conducta, lo voy a decir, pero con ánimo de edificar, ¿no? A veces nuestra conducta es como el mal aliento, dice él. ¿Cómo es eso el mal aliento? Bueno, todos lo notan, menos el que lo tiene. O sea, es una conducta que a veces tenemos y a veces nos dicen, pero no corregimos. Y se trata de saber que si volvemos a ese camino sabiendo, debemos dejarnos ayudar para cambiar de camino. Entonces hay veces que tenemos una opinión de algo, pero no es la adecuada. Tenemos una opinión diferente, pero también puedo estar errado en mi opinión y creo que tengo la verdad y estoy extraviado. Una opinión cualquiera de lo que pueda suceder. También tenemos un precepto, una idea en la cabeza, algo, y que no es la realidad. Y yo pienso que estoy en la realidad, pero no es la realidad. También tenemos una conducta. Entonces, debemos saber que nosotros podemos restaurarnos. El que entra por esa puerta que Dios nos llama,
Nunca debe ser el mismo. Su carácter y su progreso debe ir mejorando. Una persona no puede ser el mismo que se entrega a Cristo hoy y a los 5 años, 7 años, 8 años tiene el mismo carácter. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde está la corrección? ¿Dónde está la obra? Muéstrame por tu fe, por tus obras tu fe, dice Santiago. Entonces, a veces también la iglesia intenta corregir, o un hermano corregir a otro de ese error, de esa conducta. Y a veces el pensamiento, como está errado, no hay ese acuerdo y la persona cree otra cosa. Entonces, esos preceptos, a veces uno está extraviado sin saberlo. Puede ocurrir, recuerden que es una posibilidad. Ok. Entonces, la oración principal te dice, debes saber que podemos corregir. Podemos corregir. Podemos hacerlo en el bien del cuerpo de Cristo. Porque es un llamado. Bien. El otro escenario de extraviarse de ese camino es que puede estar extraviado sabiéndolo y no le interesa volver al camino. Se pierden Santiago le dice, en el orgullo. El orgullo es causa de extravío de muchos hermanos en la fe, que son salvos, pero no han restaurado el carácter. Cuando se ha humillado ante Dios y la altivez sigue presente en la persona. Entonces, se pierde, dice aquí, si sabe que está extraviado y no le interesa volver de camino. O sea, no, yo quiero seguir en mi camino. Entonces dice aquí, en una nota, que se pierde ese orgullo y se van de muchas iglesias, se han ido, de muchas congregaciones se han ido personas, se van con su mala conducta de la iglesia, se van en error, con su mala conducta, inclusive le hacen daño a los que quedan. Pudiera ocurrir ese escenario, es un escenario que puede ocurrir. Entonces, recuerda que esta persona decide irse porque es más fácil irse de la congregación que reconocer la falta. La Biblia lo determina como un altivo, y a los altivos Dios no mira de lejos. Al altivo Dios no mira de lejos. Qué horrible, ¿verdad? Que Dios no mire a uno de lejos. Qué condición tan desagradable que Dios mire a uno de lejos cuando sabe que podemos volver del extravío y humillarnos delante de Él. Entonces, Dios quiere que sepas, iglesia, y eso lo dice Santiago 3:17, pero los que tienen sabiduría, eso es Dios habla hoy, Santiago 3:17, pero los que tienen sabiduría que viene de Dios en el camino, practicar la verdad, llevan ante todo una vida pura. Es algo puro, ¿no? Algo que no se contamina. Algo que no se contamina. Algo que es puro. Y usted debe estar en eso, y yo, en lo que no nos contaminamos. Que seguimos adelante, que seguimos progresando. Ese es el camino. Pura, además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Entienden cuando se corrigen, entienden, son dóciles. Está bien, sí, tiene razón. Perdón. Cuesta, pero esa es la manera de humillarse. Y en los que se humillan, Dios nos mira de cerca. ¿Y qué pasa aquí? Que a veces intentamos corregir a alguien, o usted intenta corregir a alguien, y resulta
que esa persona no se le puede decir nada porque ya la agarró con él. Entonces, como que es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, podemos entrar en ese grupo de lo que no se deja ayudar o en el grupo de lo que ayudamos. Es una posibilidad. Y entonces, dice que el verso de Santiago 3:17, son compasivos, imparciales. Imparciales. Yo cuando llegué aquí, en la primera vez que había una vigilia, yo tengo buena memoria, ya no. En las direcciones me pierdo, pero en la buena memoria, y ese día de la vigilia, y me tocó llevar mi primer mensaje de 10 minutos, y yo dije, bueno, yo estoy aquí, y les sirvo a todos, pero no soy exclusivo de ninguno. ¿Ves? O sea, hay imparcialidad, razón el que la tiene. ¿Ves? Razón el que la tiene. Entonces, son sinceros y hacen el bien. Qué cualidad tan hermosa, sinceridad y hacer el bien. En ese grupo estamos nosotros, hermano. Amén. Ahora levante la mano el que no está dormido. Ajá, ya vamos a terminar. Estamos aquí. Ok, entonces vean esto. Muchos entran a la iglesia, vean. Muchos entran a la iglesia y son llamados, pero unos cuantos salen de ella. Estoy hablando de las congregaciones porque de todas las congregaciones esto es si alguno. Pero unos cuantos salen de ella. Parece, lo tomé por allí, parece que hay una puerta de atrás que permanece abierta. O sea, porque la persona entra y después sale, se descarría. Dice, en la iglesia necesitamos ser más responsables respecto a esta estadística. Hay una estadística de un grupo que entra, por ejemplo, hay una probabilidad de que los que estemos aquí hoy, en diciembre, ya no estén. No, ya no venga más la congregación a ninguna, se descarrió, vivió el evangelio como no sé cuánto tiempo. ¿Hay esa posibilidad? Sí, la hay. Entonces dice aquí, ¿por qué la gente se va a la iglesia? ¿Dónde está el problema? ¿En la persona que entró o en los que están adentro? Entonces, el que entró o el que está adentro sepa que puede haber restauración en la comunidad cristiana, porque eso es un carácter maduro que aprueba a Dios. ¿Amén? Entonces, vamos a ayudarnos unos con otros, cuidarnos unos con otros. Yo estaba viendo que cuando hay unos atracos por ahí, que viene un malandro y se lo lleva a la policía, los malandros van a rescatarlo, van a rescatar al herido. ¿Y en la iglesia? Debería ser más, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora ¿cuál puede ser la causa de la extravío de un hermano o de nosotros mismos? ¿Sabía usted también, hermano? Escucha esto bien. Despiértese aunque sea 2 minutos, no importa. ¿Sabía que alguno de nosotros, hay una posibilidad, pudiera ser la causa del que se descarrió un hermano? ¿Sabía eso? Puede ser la causa. En vez de ayudar, metemos la pata. Entonces, nos podemos extraviar por diferentes tropiezos. Rapidito. Hay hermanos que tropiezan por sus propios pies. Se puede tropezar por sus propios pies. Son los creyentes que se pueden apartar por las pruebas, por los afanes del dinero, las cosas, no consigo esto, tengo que hacer esto. Buscan satisfacer sus necesidades antes que congregarse o servir en la iglesia o algo. Entonces, eso puede ser causa de que esa comodidad lo haga tropezar y se extravíe. También debe saber esta persona que se extravía por los afanes, que la comunión con Dios restaura la vida y el progreso. O sea, la iglesia es la que tiene la facultad o animarte para que progreses y restaure tu vida. O sea, alejarse de una congregación no resuelve nada. Alejarse de una congregación no resuelve nada.
Animarte, sí, en Cristo. Ahora, una causa de que alguien tropiece por sus propios pies son los pequeñitos. Los pequeñitos son los nuevos creyentes, los nuevos que llegan a Cristo y que se congregan. Los nuevos creyentes a veces piensan que la iglesia es una cosa de que, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Y resulta que la iglesia es para empezar a crecer en ese camino. El nuevo creyente, si está aquí, sepa que nosotros, en el trabajo hay una nueva creyente y yo, quiero ayudarla en lo que yo pueda, no ser tropiezo para ella. Sepa el nuevo creyente que está aquí, que su mirada está puesta en Cristo, ¿no? Si usted pone la mira en sus hermanos y en el pastor, usted pudiera ser alguno de lo que sale. Pues si usted pone su esperanza en el hermano o en el pastor, no la está poniendo en Cristo. Su esperanza está en Cristo, el que lo llamó, el que dio su vida por usted y que le quitó el pecado y más nunca se acordará de él. Entonces, es una comunidad, así como nuestra familia hay de todo. Bueno, puede ser que también hay de todo, pero no por eso se puede apartar de una congregación. Entonces, los cuidamos a ustedes, el pastor le enseña la doctrina, hay un seminario para que venga, para que estudien, y lo animamos siempre. Porque dice la palabra, el mismo Cristo dice, que cualquiera que reciba un pequeñito, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a un pequeñito, ay de aquel. Ay de aquel que haga tropezar a un pequeñito, no creyente. Y también tenemos el que tropieza por sus propios pies, que es el adulto responsable, un adulto cristiano que tiene tiempo, entonces está desorientado, no tiene brújula. ¿Qué pasa? Lleva el evangelio a la ligera. ¿Ustedes conocen gente que lleva el evangelio a la ligera? Bueno, es una vida cristiana. Es una vida cristiana. Es una vida en progreso. No un cristianismo light. El evangelio es algo seguro, hermoso, pero en progreso. En el progreso. Pues si uno se estanca ahí, y a veces vengo, a veces no vengo, a veces leo, a veces no leo, no hay progreso, no hay madurez. Entonces somos más propensos a cometer errores y desvíos. Entonces, ¿qué pasa? El texto dice, debe saber ese adulto, que la vida cristiana, hermano mío, depende de cuánto vigilas y qué responsablemente te conduces en tu vida cristiana. Debes ser responsable, hermano mío, para que no pasen cosas en nuestra vida. Hay que vigilar esta carne, el mundo, porque si no corremos un riesgo enorme, hermano. Después que Dios nos salva, nos libra, volver otra vez atrás. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale eso? Ok. Entonces, como dije antes, Dios no nos va a rendir cuenta por nuestro pecado. Dios no te va a rendir cuenta por el pecado que hayas cometido. Dios te va a pedir cuenta por la comunión, por el avance y por su servicio en la obra. Ya los pecados fueron clavados en la cruz. El acta de los decretos que había en contra de nosotros fue clavada en la cruz. Amén. Bien. Entonces, debemos estar alerta para no cometer errores, pero saber si en algún momento somos tropiezos o no tropiezan. Dios quiere que sepas que restaurar la vida cristiana siempre es posible. El progreso siempre es posible. Nos caímos, nos detuvimos, nos desviamos, adelante, porque esa es tu vida cristiana. Adelante. Y para terminar con el verso, dice, y alguno le hace volver. Entonces tú también puedes estar en ese alguno que te hagan volver o tú hagas volver a otro. Entonces no podemos extraviarnos del camino, no podemos extraviar del camino por la error de algún hermano, por un malentendido, hermano. La mayoría de las veces las situaciones de la familia son malos entendidos.
que se pueden aclarar. Y Cristo lo dijo: ponte de acuerdo con tu hermano tuyo solo, mientras estás en el camino. ¿Ven? Adelante, iglesia, adelante, toda la comunidad cristiana. Esto estaba en expatriado. ¿Ven? Imagínense, entonces debería haber más unidad en el cuerpo. Entonces, hay situaciones que se presentan que escapan de nuestras manos. ¿Pasó? Bueno, restauración. Y debemos saber que reconocer cuando cometemos errores es encontrar de nuevo el camino y restaurarlo. Entonces, Santiago del 5:16 dice que confesemos nuestras ofensas unos con otros para que seamos sanados. Entonces, al final dice el 20: sepa que el que haga volver al pecador del error del camino, ¿qué hace? Salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, esos versos son que esa conducta inapropiada, vean, lo más importante, hermano, ve lo más importante. Lo más importante de este estudio es que si por alguna razón, en el progreso, en esa posibilidad y en ese avance de nuestra vida cristiana, nos desviamos y tenemos una conducta inapropiada, un error, y tropezamos, o somos tropiezos. Para otros, el texto dice: si haces volver al pecador, al del error, de su camino, para que siga avanzando, vas a librarlo y todo va a ser de acuerdo como Dios quiere. Vas a librarlo de estas consecuencias que significa estar desunido, pues tanto espiritualmente como físicamente. Y después dice aquí: salvará de la muerte un alma, ¿verdad? Librará de las consecuencias de su extravío. Entonces, no es salvación de vida eterna, sino es salvación de librar, de restaurar, de ayudar en la comunión, para que ya no se vea más eso. Cubrir multitud de faltas producto de ese descarrío, de esa desorientación o de esa falta de unidad que hubo un momento inapropiado. Pregunta para terminar. Actualmente, ¿cómo es la comunión con tus hermanos? Pregunta. Actualmente, en el corazón, no en tu propio criterio. Ve, vamos a quitar que tener un momento en nuestra conducta. Ha pasado algo en un futuro. Actualmente, ¿cómo es la comunión con tus hermanos? ¿Tienes comunión rota? Pregunta. Posibilidad si alguno. ¿Tienes comunión rota o mala relación con algún hermano en la iglesia por causa de un error pasado de tu conducta o la conducta de él? Si alguno, una posibilidad. ¿Cómo es la comunión? Entonces, debes saber que Dios demanda la unidad. Dios demanda la unidad del cuerpo de Cristo. Dios demanda la unidad. Debes restaurar y hacer sanar a ese hermano. De librarlo o librarte de atadura, sabe pues que la humildad te acerca a Dios. La humildad te acerca a Dios y la altivez te aleja de Él. Regresar al camino de la verdad es restaurar la comunión con el hermano. Adelante, iglesia, si alguno, una posibilidad en un futuro. Entonces, finalmente, el cristiano, al aceptar el error de su conducta, vuelve a la comunión con Dios. Hermoso, ¿verdad? Y cubrirá multitud de pecados. No será más visible ese proceder en la iglesia, en esa persona. Será libre, dejarán de verse muchas faltas futuras que lo afectarían en el progreso como cristiano, tanto al mismo como a los demás en la iglesia. Más aún en los nuevos creyentes que no vean ese ejemplo. Que no vean ese ejemplo. Entonces sepas, hermano, que puedes restaurarte o restaurar a otro solo con confesar tus faltas a otro.
Humillarse ante Dios, hermano, es pedir perdón. Porque todos somos humanos, todos cometemos errores y nuestro carácter siempre es diferente. Entonces, adelante, iglesia, esa es la carta de Santiago, una carta práctica que demanda la comunión, demanda que esas pasiones sean doblegadas a algo puro, que no se contamine. Que Dios les continúe con esa gracia a cada uno de nosotros. Bueno, que adelante, iglesia. Esa es la palabra de Dios. Amén.